Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la unidad número 5, que va a tener que ver con los trastornos del humor y los trastornos de la timia, que decir timia y humor es exactamente lo mismo. Y dentro de estos trastornos del humor, vamos a ver los dos estados del humor, los dos polos del humor. Los estados maníacos, las manías, y los estados depresivos, que son como los dos polos. Nosotros vamos a empezar por ver los estados maníacos, que ustedes ya estuvieron trabajando a través de guías y leyendo sobre el material. ¿Cuál es la característica básica de un estado maníaco? Una es lo que tenemos que ver con una excitación intelectual, de pensamiento, con fuga de ideas, que ya después cuando veamos la sintomatología lo vamos a aclarar bien qué es esto. Otro tiene que ver con la resistencia al cansancio, a pesar de que no se duerme, de que tienen insomnios sostenidos por muchos días, hay una resistencia al cansancio y a la fatiga que es brutal, inentendible. Nunca se los ve cansado, resisten cualquier tipo de cansancio, están siempre eufóricos, permanente. Y otra es la agitación psicomotriz, psicomotora. ¿Cómo es el estado? Normalmente es una patología que se instala bruscamente o va ascendiendo lentamente hasta instalarse en cuestión de días, semana. Y de la misma forma que se instala bruscamente o como la segunda vez que dije lentamente y permanente hasta que llega a un estado maníaco, de la misma manera, cuando se abandona esos estados maníacos, se pueden abandonar así, o bruscamente, o lo más común es así como se instaló, se desinstala. Por supuesto, a través de la medicación, que dan, que son reguladores de la timia, reguladores del humor. Anteriormente, cuando no había este tipo de psicofármacos, la enfermedad tardaba mucho en instalarse y tardaba mucho en irse, este tipo de patología. Tardaba días o meses. Hoy en día no. En días o semanas, una vez que se empieza a dar estos psicofármacos reguladores de la timia, el paciente empieza a mejorar, hay una mejoría fuerte. ¿Cómo es la presentación del paciente? Bueno, los estados maníacos son facilísimos de diagnosticar. Por supuesto que tienen un montón de causas y orígenes, las que ustedes leyeron y otras tantas, que después vamos a ver al final del tema este. Pero naturalmente el enfermo, la presentación del enfermo, el enfermo deambula, gesticula, habla, no puede quedarse sentado, está en una situación de agitación permanente, las ideas se le entremezclan, hay un estado de euforia tal, sobre todo en las manías furiosas, que es imposible no registrarlo. El tipo de vestimenta, extravagante, con muchos colores, colorinche, no pega una cosa con otra, con a lo mejor accesorios que nunca se pondría, a lo mejor en un estado normal, cosas que llamen la atención. ¿Cómo se caracteriza esta psicosis maníaca aguda? Bueno,
Básicamente hay trastornos en el humor, hay trastornos intelectuales, hay trastornos de comportamiento y hay trastornos físicos, en todas las áreas. Cuando hablamos de los trastornos del humor, hay lo que llamamos una hipertimia eufórica. Hiper, allá arriba, el humor está en una situación de exaltación. Todo está bien, todo está perfecto, ellos pueden todo, son felices, ríen, cantan, lloran, gesticulan, bailan, no duermen, deambulan. Junto con esta hipertimia eufórica, ojo con esta palabrita, hipertimia eufórica, porque después se van a acordar que en la depresión, que todavía no tocamos, también hay una hipertimia, pero es dolorosa, de duelo. Por eso la depresión. En esta hipertimia eufórica está acompañada por una ironía cáustica, decimos nosotros. ¿Qué quiere decir cáustica? Que corroe. Hace chistes, tiene notas burlonas, como dije antes, se viste de manera extravagante. Puede estar en una mitad de una reunión y empezar a mofarse, burlarse y hacer chistes que no tienen nada que ver con, a lo mejor, con la situación, que están fuera de contexto de la situación de una reunión, con una persona que a lo mejor en su vida vio, es la primera vez que la ve. Y esta ironía cáustica también es una ironía agresiva. Y el humor es versátil. Pasa de la risa al llanto, de la felicidad a la desdicha, de sentirse bien con la otra persona en relación y de repente agredirla con un chiste agresivo, porque todo es a través de notas burlonas, chistes, mofas. ¿Qué pasa entonces con estos trastornos del humor que además se juntan con trastornos intelectuales? La manía o los estados maníacos se caracterizan por lo que llamamos taquipsiquia, que es la aceleración de todos los procesos del pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar naturalmente? Logorrea, no pueden parar de hablar. Hablan, mezclan una cosa con otra, empiezan con un tema y a la media hora terminan con otro, que uno dice, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Sí? Mezclan ideas, confunden ideas, saltan de un tema a otro. No pueden parar de hablar, de gesticular. Además de la logorrea se da lo que nosotros llamamos una graforrea, que es esto de escribir. Pueden escribir. En las noches de insomnio escriben. Cambian muebles de lugar. Pintan. Cambian cuadros. Cambian adornos de la casa. ¿Sí? Todo en un estado siempre rodeado de esa agitación psicomotriz que no para. Otra de las situaciones es que tienen lo que llamamos la memoria retrógrada intacta. Se acuerdan nítidamente del pasado. Lo que no se acuerdan es de lo que están haciendo en el momento. De la memoria actual. Esa es la que falla. Y muchas veces si uno le dice, pero mira, hiciste tal cosa, no, yo no la hice. Yo no recuerdo. Por supuesto, hay confusión. Y como la memoria actual es la que está alterada, junto a lo mejor con esta agitación psicomotriz de la cual hablamos, lo que se da también es que el enfermo no puede sintetizar ideas.
no puede fijar, no puede concentrarse, porque hay un proceso de confusión y aceleración de todo lo que es el pensamiento psíquico. Y para que yo pueda sintetizar ideas, como estoy haciendo yo ahora cuando estoy hablando con ustedes, para que pueda concentrarme y fijar ideas, necesito que mis procesos intelectuales estén en situación de desaceleración, ni no acelerados, ¿sí? En un término medio. Todo esto acompañado de fuga de ideas. Y la fuga de ideas tiene que ver con estos procesos de aceleración del pensamiento. No concluyen una frase, saltan de una frase a la otra, se confunden diferentes pensamientos y todo lo quieren decir en el momento, todo junto y todo mezclado. Entonces, hay un lenguaje absolutamente acelerado, por eso llamamos logorrea, que hace que el enfermo no pueda parar, pero este lenguaje tiene que ver con el pensamiento. La estructura de nuestro lenguaje tiene que ver con nuestro pensamiento. Y si nuestros pensamientos están acelerados, nuestro lenguaje sale así. ¿Qué pasa en el área del comportamiento? Bueno, en el área del comportamiento lo que sucede es que hay una actividad de juego constante, absoluta, junto con esta excitación psicomotriz que cubre toda, absolutamente toda, los estados maníacos. Menos la hipomanía, todos los estados maníacos se cubren por esta excitación psicomotriz. Teatraliza, juega, hace chanzas, hace burlas, se disfraza, se viste de una manera poco común para salir a la calle, se pone accesorios que nunca se puso, camina por la calle, deambula, se pierde. Eso cubre todo el espectro de los distintos aspectos conductuales del enfermo. ¿Y qué pasa con los trastornos en cuanto a los trastornos físicos? ¿Sí? Bueno, como dije antes, cuando empezamos, característica que no puede faltar es insomnio. Pero junto con ese insomnio hay una resistencia al cansancio y a la fatiga. No está nunca cansado, no está nunca fatigado. Está, como dirían los pibes, pila a pila. ¿Sí? No para jamás. Además de esto, se da como una ligera hipertermia, unos 38 grados, con deshidratación. La deshidratación es porque no para, ¿sí? No para. Y tiene un hambre y una sed exageradas, a pesar de que pueda comer bien o no, En algunos enfermos se da que de tanto que hacen cosas y no paran y hay esta agitación terrible, no comen. Entonces hay un hambre, una sed exagerada, hay insomnio, hay resistencia a la fatiga y al cansancio, hay una ligera hipertermia de 38 grados con deshidratación, una ligera hipotensión. Examen neurológico y examen físico y examen, todos los estudios neurológicos, electroencefalograma, tomografía, están normales. Porque es un trastorno psíquico. Salvo que vamos a ver que hay determinadas manías que se dan por algunos trastornos que son consecuencia de trastornos neurológicos. Pero cuando hablamos de estados del humor, básicamente, y de manías, estamos hablando de una psicosis o trastorno agudo de origen psíquico.
También se puede dar una taquicardia moderada. También se puede dar. ¿Cómo evoluciona el cuadro? Bueno, lo dije anteriormente. El cuadro de manía evoluciona hoy en día con los reguladores que hay del humor, así como se instala en cuestión de días o semanas, la cosa tendría que andar mejorando. ¿Cómo se ve? Es porque hay una sedación progresiva. Disminuye la agitación, se restaura el sueño. Ojo que esto es fundamental, tanto para cualquier estado o trastorno del humor, tanto los estados maníacos como los depresivos. Es fundamental cuando uno ve mejoría, la mejoría se manifiesta generalmente que el ciclo vigilia-sueño, de estar despierto y estar en situación de dormido, se regula. El enfermo que sufría de insomnio ya no sufre. Porque a diferencia del depresivo, el maníaco sufre de insomnio, pero además, en ningún momento duerme. ¿Se entiende? No es que, a la noche se la pasa en estado de euforia, corriendo muebles, arreglando cosas, cantando, bailando, saltando, así con una manía furiosa, y de repente durante el día cae y duerme. No, el enfermo en estado maníaco, por eso lo que llama la atención es que puede pasarse días y semanas sin dormir. Y uno no le ve cansancio, no le ve fatiga, ¿sí? Ese es el estado de exaltación maníaca. Entonces, una vez que se empieza a dar todo lo que tenga que ver con la medicación para regular la timia y el humor, uno ve una sedación progresiva, ve que no hay más insomnio, ve que disminuye la agitación psicomotriz. A veces puede suceder que durante la noche haya como un empeoramiento de los trastornos, pero después va cediendo esto. ¿Qué cosas puede pasar cuando este estado que está up empieza a entrar en una meseta y a bajar para abandonar? Bueno, puede haber trastornos evolutivos del cuadro. Uno es que en esa meseta donde empieza a haber ya no una euforia, sino una ligera euforia y se va bajando, aparece otra vez de vuelta un brote maníaco agudo de esas manías que nosotros llamamos furiosas, con mucha excitación psicomotriz. Puede que no pase eso de repente. Y el enfermo puede entrar en un cuadro de delirio agudo, confusional, en un estado de agitación confusional, ¿sí? Con deshidratación, básicamente. Y otras veces lo que puede pasar es que pase de ese estado maníaco, de esa hipertimia eufórica, a un estado depresivo del peor tipo, lo que nosotros llamamos, que todavía no vimos, depresiones melancólicas, que son las depresiones psicóticas o las endógenas, porque hay depresiones de todo tipo, muchas, pero los dos grandes grupos son depresiones melancólicas, lo que llamamos crisis de melancolía, que son depresiones psicóticas o endógenas, y otras que son las depresiones reaccionales y que son las depresiones no psicóticas sino neuróticas o exógenas. Que generalmente esas depresiones vienen por algo que le sucedió al enfermo,
algo en su vida bien puntual y entra en un estado depresivo. En cambio, el otro tipo de depresivo, que es la persona que se deprime, que hace crisis de melancolía o hace crisis de depresión endógenas, no hay un motivo. Muchas veces el enfermo, en este accidente evolutivo de la manía, donde parece que se está curando, en realidad pasa de una hipertimia eufórica maníaca a lo que llamamos una hipertimia dolorosa, depresiva, del peor tipo. Estos son lo que ustedes hoy en día conocen como trastornos bipolar y que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva. O sea, cuando nosotros estamos viendo los trastornos melancólicos o depresivos de una parte y los estados o trastornos maníacos del otro, sin querer o queriendo, estamos viendo un cuadro, además de estos dos cuadros separados, estamos viendo un tercer cuadro, que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar tiene que ver con una fase de manía y una fase de depresión. Y así, manía, depresión, manía, depresión. Anteriormente ustedes lo van a encontrar por psicosis maníaco-depresiva. Pero decir psicosis maníaco-depresiva o decir trastorno bipolar, como se lo llama ahora, es lo mismo. Bien. Formas clínicas. La hipomanía, de la cual ya hablé, que en realidad no se da esa agitación psicomotriz, sino que el enfermo está como en un estado de bienestar general, todo está bello, todo está bárbaro, todo, ¿sí? Es leve la manía, porque hay grados de estados maníacos. Es leve, es ligera. Generalmente estos estados van cediendo, a veces con medicación, a veces sin medicación. Tenemos la manía delirante o alucinatoria, donde predominan justamente la alucinación y los delirios. ¿Qué tipo de alucinación y delirios? De poder, de grandeza, de exaltación continua de la belleza, de lo que ellos pueden. Estos delirios son, muy burdos, muy claros. El estado de agitación en este tipo de delirios, como en la hipomanía, tampoco es importante. Por eso a veces son difíciles de diagnosticar. La hipomanía son los dos estados, o los delirios, porque a lo mejor los delirios de grandeza son cuando aparecen este tipo de estados maníacos, delirantes o alucinatorios, es volver con una idea recurrente, como decir que ellos son hijos no reconocidos de Brad Pitt. O de, un gran presidente de la historia. Acá tuvimos casos. Empiecen a pensar qué casos tuvimos, un montón. Ser hijo o hija de alguien famoso que ya murió. Y estos delirios vuelven. ¿Sí? Y no importa. Hoy en día es más fácil, ¿no? Tenemos ADN, hacemos ADN, comprobamos. No comprobamos, cuando no hay comprobación, debería cesar la historia. Si uno tiene dudas de que es hijo de, pero no importa la comprobación, porque ellos van a seguir diciendo que alteraron el ADN, que no es verdad, que qué sé yo, y que ellos realmente son hijos de, o descendientes de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? En quinta, sexta, séptima línea, no importa. ¿Se entiende? Estos son los delirios
o los estados maníacos alucinatorios recurrentes. Y en ese momento que aparecen ese tipo de delirios, aparece todo lo que aparece siempre, ¿no? Esto de volver con ese delirio, buscar información, salir a decirlo, después se aquieta durante un tiempo y después vuelve otra vez, ¿sí? Recurrentemente. Otra es la manía furiosa. Ahí sí, ¿por qué se caracteriza una manía furiosa? Por el estado de excitación psicomotriz. Es furiosa. El enfermo no para. Baila, salta, se mete en un gimnasio, se mete en otra actividad, se mete en 5, 6, 7 carreras a la vez, estudia de acá, va acá, vuelve allá, no duerme de noche, da vuelta a la casa, se le da por pintar una pared. Sí, ríe, llora y no duerme. Y ahí estamos, ¿sí? Hay cierto grado de agresividad, ¿sí? en esta cosa de excitación psicomotriz. No puede parar. Esa es la manía más fácil de diagnosticar, digamos. Y después, el último, que tiene que ver con los estados mixtos. ¿Qué es los estados mixtos? Lo que acabé de hablar cuando hablé de la evolución. Pasan de un estado de hipertimia eufórica maníaca a un estado de hipertimia dolorosa depresiva. Por eso se llaman síndrome bipolar o estados mixtos o psicosis maníaco-depresiva. Y alternan periodos de manía con periodos de depresión. Causas. Montones. La etiología o las causas de la manía, montones. A ver, ustedes en lo que leyeron vieron una de las causas, que es el 80% de los casos, tienen que ver con estos estados mixtos o esas psicosis maníaco-depresivas o trastornos bipolares. Generalmente hay antecedentes en la familia. Cuando uno busca hay antecedentes. Generalmente, no siempre. Otra va a tener que ver con causas tóxicas. Consumo de estupefacientes. Anfetaminas, muchas. Por eso vieron la gente que va a médicos que no saben lo que le dan y que quieren adelgazar y que le dicen, tomate este medicamentito, anda a la farmacia que yo elaboro tal cosita. Bueno, háganlo analizar porque tiene anfetaminas. Entonces están en un estado y como no paran, adelgazan. Porque la anfetamina cierra el apetito, hace que uno se ponga eufórico, que no pare. ¿Sí? El problema es cuando deja eso y viene el rebote. Y el rebote viene con la depresión química, porque han dejado de tomar esto que en realidad de la cual se vuelven dependientes, y engordan. Y el rebote es peor, ¿sí? Absolutamente peor. Bien. Tumores. Los tumores diencefálicos producen estados maníacos y hay un estado que se da en los tumores frontales, de origen frontal, que producen un estado de excitación que se llama moria, que no es Moria Kazan, ¿sí? Es moria. Así se llama. Estos estados se ven mucho, por ejemplo, los estados de tumores frontales, si hubiera tumores frontales. Ahí sí hay un origen orgánico de la manía. Si yo opero esto, se va el estado maníaco. ¿Sí? Porque es un tumor, es un síndrome cerebral orgánico, que produce estados de manías o exaltaciones.
sin haber un tumor. A ver, hay una actividad que es el boxeo, donde se produce un estado de exaltación y de poco control de impulsos que tiene que ver con estados maníacos, porque los boxeadores reciben, si son, sobre todo si son grandes boxeadores, han sido campeones mundiales, etcétera, etcétera, además de todas las secuelas que deja el boxeo, reciben muchos golpes en este lugar, en este triángulo, en la nariz y acá, en la parte frontal. Esto trae muerte neuronal, traumatismo neuronal y estados muy producidos a la moria, que son estados de exaltación y de manía, que se traducen en bajo control de los impulsos. Bien, los estados inaugurales de las esquizofrenias. Muchas esquizofrenias aparecen con trastornos del humor. Pueden empezar con estados maníacos. El paciente empieza a no dormir, está mucho tiempo sin dormir, alucinando y viendo cosas que para él son reales. Y en realidad está en ese estado maníaco exaltado, y después de ese estado maníaco exaltado aparece el brote esquizofrénico. También se puede dar en las depresiones. ¿Se acuerdan cuando vimos esquizofrenia que dije que a veces era difícil de diagnosticar porque venía como larvada o enmascarada en otros cuadros? Bueno, a veces viene enmascarada en estados maníacos, a veces viene enmascarada en estados atípicos depresivos. ¿Se acuerdan cuando vimos esquizofrenia? Que dije que había estados atípicos depresivos, que empezaba como una depresión, al paciente se lo trataba como eso y después aparecía el brote esquizofrénico. Bueno, también pasa en los estados maníacos. Aparece como un estado maníaco y después no era un estado maníaco. El estado maníaco previo a un brote esquizofrénico. Vuelvo a las causas tóxicas, porque las causas tóxicas dije solamente anfetaminas y no solamente son anfetaminas. Consumo de cocaína trae trastornos maníacos y persecutorios, con delirios de persecución. Consumo de hashish, marihuana, la flor de la marihuana, ¿sí? También. Por supuesto que son estados maníacos asociados al consumo de estupefacientes. Es un cuadro maníaco, pero enraizado en una adicción, en un consumo. Bueno, y hoy en día las drogas sintéticas, chicos, que muchas tienen anfetaminas y tienen un montón de cosas. Las drogas de las fiestas electrónicas, de esas que duran 2, 3 días y saltan y solo pueden tomar agua. Bueno. Y toman agua porque hay una deshidratación porque entran en estado maníaco por algo químico, ¿sí? Porque nadie puede estar 3, 4 días o una semana como hacen en Europa, las raven de una semana y qué sé yo, sin dormir. Imposible. En algún momento, si no dormís de noche, tenés que dormir de día, pero tenés que dormir. Bien. Otras son las manías postraumáticas, que generalmente después de que el enfermo tiene un trauma, puede ser un accidente y entra o por X motivo, accidente cerebrovascular o accidente por un accidente de tránsito, que lo pone en una fase comatosa, o sea, está durante muchos días o semanas en coma, cuando despierta puede haber un acceso maníaco, propio de haber estado tanto tiempo en fase comatosa. Y si no,
también lo que llamamos demencias seniles. Muchos demencias seniles empiezan previamente con estados maníacos. Y después, cuando uno hace los estudios, hay un síndrome cerebral orgánico que es una demencia. Sería como la fase inaugural de una demencia senil. Primero está el estado maníaco y después aparece la demencia. Esto es lo que ustedes seguramente leyeron, pero hay muchísimos más casos que se pueden dar por estados maníacos. Y que tienen que ver, por ejemplo, nosotros ya vimos algunos, si ustedes se acordarán, las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas de gran mal se da un estado donde el paciente está maníaco. Las convulsiones epilépticas, ¿sí?, son estados de manía. Pero no la manía que nosotros vemos en forma orgánica. En forma psíquica. Sino en forma, porque hay un síndrome cerebral orgánico como es una epilepsia. Las crisis neuropáticas o epileptiformes de la histeria, que son parecidas a las crisis epilépticas, que duran muchísimo más tiempo, donde no hay una comprobación neurológica, donde no hay un síndrome cerebral orgánico, pero hay estado maníaco. Y cuanta más gente hay, más se prolonga, etcétera, etcétera. También pasan por estados maníacos. Los trastornos de pánico. Cuando el enfermo entra en el trastorno agudo del pánico, entra en una excitación psicomotriz. Por el pánico, por el miedo. El pánico, que es la ansiedad panicosa, que es del peor tipo, ¿no? Porque ustedes saben que crisis de ansiedad generalizada hay muchas, pero el estado de trastornos de pánico o panic attack son los peores. Y ahí también hay accesos maníacos. También las crisis de exaltación onírica, que son como sueños, donde se confunden, donde hay estados confusionales y delirios agudos. Se dan con estados de excitación psicomotriz fuerte. Y por último, lo que es la embriaguez patológica. Ahí sí, también, con el abuso de alcohol o la persona que tiene crisis de embriaguez patológica, se dan crisis de manía furiosa, que pueden durar 3, 4, 5 días, que es lo que comúnmente se llama el delirium tremens, que viene por, también, a veces por el exceso de alcohol, viene el estado, y otras veces viene cuando está la parte de recuperación del alcohólico, donde está en periodo de abstinencia. Ahí también hay lo que se llama el delirium tremens, que es crisis de excitación psicomotora del peor tipo. Se deshidratan, sudan, golpean, rompen cosas, ¿sí? Pero ahí estamos hablando de que estas crisis que acabo de nombrar, maníacas, tienen estados que no son puramente maníacos, sino que la crisis maníaca viene acompañada previamente de otros estados, que puede ser el consumo de alcohol o las crisis neuropáticas, que en realidad
La patología de base es otra, ya sea fundado en lo orgánico o en lo neurológico, o fundado en otras patologías como crisis de pánico, crisis histéricas, delirios oníricos como son los delirios agudos. Lo más común en los estados, el porcentaje más alto de este tipo de crisis, de estados maníacos psíquicos, se dan generalmente con la bipolaridad, o el trastorno mixto, o el trastorno, o lo que antes llamaba psicosis maníaco-depresiva. Esto es lo más común. Después lo demás son estados que están generados por otras situaciones, donde las crisis maníacas acompañan a dichos estados. Sigo corroborando lo que les dije al principio cuando empezamos a trabajar esta materia. No hay cuadros puros. Es raro. Ojalá siempre encontráramos el cuadro del libro y digamos, qué fácil el diagnóstico. No hay cuadros puros. Por eso se debe trabajar interdisciplinariamente, para hacer un mejor diagnóstico. Bueno, creo haberles dado un panorama sobre estados maníacos. Cualquier consulta que quieran hacer, ya saben, a través del video, a través de comunicación por WhatsApp, o por sala de WhatsApp, y lo charlamos, ¿sí? Sin ningún problema, si queda alguna duda sobre esto. Para completar este tema, lo que voy a estar grabando próximamente es estados depresivos. Y con esto terminaríamos la unidad 5, que abarca estados maníacos, estados depresivos, y al haber tocado estos dos estados, por ende, trastornos bipolares, que son la alternación de los estados mixtos de manía y depresión. ¿Sí? Bueno, chicos, nada más por ahora. ¿Sí? Cualquier duda ya saben. Y continuamos. Ya nos falta poco, ya vamos terminando. Y después dejaremos algunas clases para trabajar cómo va a ser el final de la materia, que todavía hasta ahora no tenemos confirmación. Suponemos que va a ser en forma virtual, pero todavía no tenemos confirmación, ¿sí? Bueno, chicos, cuídense. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden preguntar en cualquier momento. Les mando un cariño a todos.